Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes a todos, a todas los que están participando de este primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Hoy, para continuar con estos intercambios, nos acompaña Eliana Durán. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y es máster en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela Sistémica Argentina y el MRI. Muchas gracias, Eliana. ¿Cómo estás? Gracias por participar, por acceder a compartir con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? Muchas gracias a vos por convocarme y bueno, por darme este espacio como para transmitir mi experiencia en el ámbito de lo que es el trabajo social clínico o socioterapia, como la denomino, pero que en definitiva, desde mi mirada, apunta a lo mismo, ¿no? Que es el bienestar de las personas, trabajar con las personas, sacar su potencial y bueno, y lo que ya vamos a ir charlando en este encuentro. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, queremos saber, como ya sabrás, este espacio se llama Historias Alternativas. Queremos conocer las historias de los profesionales que han llevado adelante esta labor. Así que, como le pregunto a todos, queremos conocer cómo fue tu formación en trabajo social, cómo ha sido tu formación de grado y cómo luego te fue convocando lo terapéutico, cómo fue tu formación en esta dimensión y tu ejercicio luego, ¿no? Para esto. Bien, bueno, te cuento brevemente, porque obviamente que los años hacen que uno tenga muchos años de experiencia, pero bueno, la idea es que es cómo llego yo a esto, cómo llego yo a construir este pensamiento de que el trabajo social es clínico y que podemos trabajar desde ese lugar y que somos terapeutas, ¿no? Y que estamos formados para eso. Tiene que ver con este proceso de aprendizaje y de tránsito que, como bien mencionaste, donde yo me formé. Yo me formé, como dijiste, en la Escuela de Servicio Social, se llamaba en ese momento, que estaba en la Facultad de Derecho de la UBA, con una concepción, cuando yo ingreso, absolutamente psicoanalítica, porque la corriente de la Facultad de la UBA tenía en ese momento como una prioridad o que estaba en auge lo que era la corriente psicoanalítica. Y bueno, allí curso, en ese momento eran 4 años más la tesis, que era un quinto año, donde cursábamos en quinto año, hacíamos la tesis, y en este primer año hago mi formación. La carrera estaba dividida en cada año. Nosotros teníamos, las materias eran anuales, y en cada año teníamos una práctica anual de trabajo social. Nosotros teníamos Servicio Social 1, Servicio Social 2, 3 y 4, que se correlacionaban con los años en que uno iba avanzando en la carrera. En ese primer año lo que hicimos fue una investigación de recursos. Se armaba lo que era la guía de recursos del trabajo social. Entonces armábamos una guía de recursos donde recorríamos instituciones y demás. En segundo año nosotros comenzamos a hacer la práctica y hacíamos caso social individual. Y entonces nosotros allí veíamos desde la teoría en el aula todo lo que tenía que ver con caso social individual, y en la práctica íbamos a trabajar en instituciones que nos habilitaban para el ejercicio de práctica, obviamente supervisados con los docentes de la facultad, que teníamos una docente de práctica, y además en la institución donde estábamos, la docente que nos supervisaba mientras interveníamos. Así que desde segundo año yo trabajé en esa época. Tuve que hacer la práctica en una institución que se llamaba Nuestra Señora del Valle, que era para madres solteras con niños. Entonces estaban allí cuando no tenían a dónde, no tenían familia que las acobijara, que las acompañara en el proceso. Las internaban o ingresaban a este hogar. Y nosotros allí trabajamos en procesos y en trabajo clínico. Lo que nosotros hacíamos en esa tarea, en ese aprendizaje que nosotros tuvimos, fue el trabajo justamente el trabajo terapéutico desde lo relacional con esas madres. En lo relacional, ¿con qué? Con las familias, cuando había familias que estaban por fuera de la institución, pero que sí había familia y que por determinadas razones
no aceptaban esta situación de esta mamá, o por cuestiones de relación, o por cuestiones de dificultades en el vínculo con estas mamás, y entonces nosotros trabajábamos con esas familias y también trabajábamos en el vínculo de esa mamá con su hijo, porque pensemos que era un hogar para menores de edad, entonces eran chicas que estaban, adolescentes, que estaban creando, que se veía su vida, había cambiado con la presencia de un hijo, y había que, bueno, fortalecer ese vínculo y ver qué era lo que estaba pasando en esa interacción con esa criatura. Y nosotros desde allí trabajábamos el trabajo social clínico, eso era trabajo terapéutico. Es decir, por eso cuando a mí me sucede que cuando hablan de si el trabajo social es clínico o no es clínico, para mí es clínico. O sea, yo creo que cuando una persona entra en relación con otra, estamos hablando de un profesional, ¿no? O sea, por favor, esto, igual otra persona también puede ser terapéutica, pero acá nosotros tenemos que las herramientas, el bagaje de conocimiento, la formación que tenemos en esto, que nos permite y nos habilita a ejercer un trabajo terapéutico. Y es terapéutico porque en la medida en que uno ingresa en el mundo del otro, desde este rol profesional, desde este lugar profesional, respetando, teniendo una ética profesional, sabiendo de lo que uno está manejando, sus objetivos profesionales y demás, estamos ingresando y estamos generando movimientos y cambios en la vida del otro. Y nosotros no podemos ser ajenos a esto. Nosotros como profesionales que somos, como profesionales hemos estudiado 5 años para obtener un título, hemos transitado materias que están vinculadas a la psicología, la sociología, la psiquiatría, la medicina. En mi caso vi también muchas cuestiones de legales porque se estudiaba en la Facultad de Derecho, entonces teníamos una gran carga de materias de derecho. Entonces nosotros estamos formados y sabemos que las intervenciones que vamos a hacer tienen que ver con justamente potenciar o encontrar en el otro y descubrir que el otro pueda descubrir su propio potencial para poder sanar, para poder cambiar, para poder recomponer situaciones y cuestiones de su propia vida y de cuestiones que va transitando, que a esa persona le están afectando. Porque nosotros no vamos a entrar a trabajar en cuestiones que al otro no plantea como dificultad o conflicto. Nosotros ingresamos a trabajar cuando el conflicto aparece, cuando la persona vive lo que está sucediendo y se acerca a nosotros, a la institución, a donde estemos, ya sea que trabajemos en consultorio o que estemos dentro de un marco institucional, pero se acerca a nosotros a solicitar ayuda, a tratar de entender eso que le está sucediendo, esto que lo está atravesando. Y entonces allí yo empecé a entender, por mi propia formación, que lo nuestro era terapéutico, que eso era intervención terapéutica. Y trabajamos interdisciplinariamente, porque nosotros en esta institución, lo que nosotros hacíamos era trabajar con el psicólogo, o sea, con la psicóloga. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. ¿Qué hacían los trabajadores sociales? ¿A dónde apuntábamos nosotros? A lo vincular, a lo que tiene que ver con la relación con el otro, a las interacciones humanas. Eso es lo social. Es lo que le pasa al otro en el vínculo con los demás. Nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Nosotros, y está comprobadísimo, hay estudios, y uno lee material de todo tipo, y sabemos que el ser humano es un ser social, necesita del vínculo con el otro. Y en esa vincularidad es donde entramos nosotros, en lo comunicacional, en el vínculo, en las relaciones, en las interacciones. Ahí es donde ingresa lo nuestro como socioterapeuta, como terapéutico. Ya ni siquiera le digo socioterapéutico ni trabajo social. Para mí es terapéutico. Le ponemos el socioterapéutico, ¿por qué? Para diferenciarlo de la psicoterapia, porque como la terapia siempre se asocia con lo psi, entonces le ponemos socioterapéutico para diferenciar de lo psicoterapéutico. En esa época, los psicólogos trabajaban con lo interno, con lo que tenía que ver con el inconsciente, con lo que estaba sucediendo en el mundo interno de esa persona. Hoy, por supuesto, que ha avanzado un montón. Hoy sabemos que también se suman las neurociencias, que nos han dado una información realmente sumamente rica en cuanto a qué es lo que sucede. Hoy podemos entender que si bien nosotros sabíamos, porque desde lo que habíamos estudiado hasta ese momento entendíamos determinadas cuestiones, pero con todos los avances que hay de las neurociencias, entendemos que las emociones
pautan nuestro accionar y entendemos que cuando se disparan las emociones van a empezar a suceder y que cada emoción nos está indicando algo de lo que nos está pasando internamente. Entonces trabajamos con esas emociones y las vinculamos con esto que tiene que ver la interacción con el otro, qué pasa con la relación, qué pasa con el vínculo, qué pasa con la comunicación, qué comunico yo cuando estoy enojado, qué comunico cuando estoy feliz, qué comunico cuando estoy triste. Y ahí trabajamos nosotros, porque tiene que ver justamente con lo relacional, con lo social, con lo que tiene que ver con los vínculos con los otros. Y el trabajo, y realmente soy una convencida que nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, como quieran denominarlo, para mí es el trabajo con otros profesionales. Y es la mayor riqueza que podemos tener desde el trabajo cuando estamos trabajando con un otro, ¿no? Con ese otro que viene y se acerca a nosotros a solicitar acompañamiento, ayuda, lo que esté necesitando, pero que por alguna circunstancia se acercó a nosotros en esa búsqueda de algo que le estaba pasando. Después de esta experiencia que tengo en segundo año, en tercer año tuve la suerte de tener profesores que se acababan de formar, que habían viajado a Palo Alto, porque por supuesto segundo año lo hice con el modelo psicoanalítico, o sea, todo esto que te voy contando lo hice, y que les estoy contando, lo hice con el modelo psicoanalítico que en ese momento estaba como en auge, que era lo que primaba en la UBA. Tercer año lo tengo con un equipo de docentes, eran 3 docentes, que se habían ido a formar a Palo Alto, a Estados Unidos. Una del modelo sistémico. ¿Y el modelo sistémico a dónde apunta? A lo relacional, al cambio de las relaciones, al cambio de tratar de modificar los vínculos. Justamente habla que la persona no está aislada, que la persona hace síntoma a partir de algo que está sucediendo en su entorno, algo que está pasando en su alrededor, laboral, familiar, social, escolar, que sea en el ámbito. ¿Y trabaja con qué? Con las familias. La que dicen los sistémicos es el síntoma, es el producto, es lo que sucede, es la manera que se expresa la disfunción familiar. Algo está disfuncionando, ni bueno ni malo. Estamos diciendo que algo dentro del sistema no funciona adecuadamente para esa persona que está haciendo el síntoma y para ese sistema. Y entonces trabajamos ¿en qué? En las relaciones, en los vínculos. Y ahí curso tercer año que hago grupo. Y trabajé, también yo tuve la dicha de trabajar, de hacer todas las prácticas en instituciones y efectivamente hacerlas. Yo trabajaba con las personas que venían a la consulta. O sea, mi práctica profesional fue siempre atendiendo personas. Yo no tengo una práctica teórica, digamos, donde yo no entré en relación con el otro. Siempre ingresé y ahí coordiné grupos de personas con necesidades especiales que se acercaban. Esto fue en la parroquia San Cayetano de Belgrano, no la de Liniers, hay 2 en Buenos Aires, esta es en la que está en Belgrano, y ahí tenían armados, bueno, estos dispositivos grupales y brindaban apoyo a estas personas. Las ayudaban, por supuesto, cuando dicen, bueno, hay que suministrar, hay que trabajar en los recursos, hay que paliar lo inmediato. Y sí, si las personas llegan en situaciones donde no tienen para comer, tenemos que apuntar primero a tratar de resolver esto para después poder entrar en lo otro. Porque hay necesidades básicas que tienen que estar cubiertas. Un niño desnutrido, bueno, tenemos que hacer para lo que sea que tengamos que hacer y acompañar para que podamos, que ese chiquito pueda salir de esa situación. Pero después tenemos que trabajar paralelamente con el sistema familiar para que pueda detectar a tiempo, pueda darse cuenta que ese niño no está en condiciones, que hay que buscar recursos de la comunidad, que hay que salir a buscar otras cuestiones que están en los alrededores. Pero cubierto eso, nosotros entramos a trabajar con lo que tiene que ver con esto que es lo vincular y lo que sucede en la relación con el otro. Y así trabajamos en tercer año. Y por supuesto lo sistémico a mí me cerró absolutamente, porque yo lo que pensé en ese momento fue, este es el marco teórico para lo que nosotros venimos haciendo.
trabajar con lo relacional, trabajar con los sistemas familiares, trabajar con la vincularidad para el cambio, ¿no? Siempre pensamos esto que tiene que ver para el cambio. ¿Y para el cambio de quién? ¿Desde qué mirada? Para el cambio desde la mirada del sistema. Es el sistema el que tiene que hablar de este cambio. Hablar que a veces no saben, pero saben que algo no funciona, saben que se dan cuenta que hay algo que no está bien, que sienten que están disfuncionando, que hay algo que no, y entonces están pensando y recurren al proceso terapéutico y demás. Después hice cuarto año, por supuesto, ahí la sistémica a mí me cambió la cabeza, me cambió mi manera de pensar. Si bien seguí formando en psicoanálisis, seguí leyendo y por supuesto que uno no puede desprenderse 100% del psicoanálisis. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como profesionales es integrar. Yo creo que nosotros que nos pasamos estudiando, porque la realidad es esta, nunca dejamos de estudiar, siempre estamos leyendo, siempre estamos buscando, siempre hay algo que nos interesa. Entonces desde este lugar de interés, bueno, más allá de que integramos otras cosas, yo creo que lo que podamos integrar y lo que podamos aunar, que tiene que ver con nuestros procesos de formación y de trabajo clínico y de trabajo con el otro, porque también es una responsabilidad muy alta. Cuando nosotros estamos pensando que nosotros estamos interviniendo con una persona o con un sistema familiar para que se dé un cambio para el bienestar de esta persona, porque ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos el bienestar del otro, ¿no? A partir aunque sea mínima la intervención que hagamos, siempre lo que estamos pensando es que ese otro pueda lograr ese bienestar, por supuesto desde su propia mirada, porque ¿quién puede decir cuál es el bienestar, ¿no? Pero bueno, eso es personal de cada uno, pero ¿qué es lo que busca ese otro? Y ese bienestar tiene que ver con lo que el otro quiere cambiar. Cuando se acerca a la consulta y dice, bueno, hay esto que a mí me hace ruido y no quiero, y quiero modificar esto que está sucediendo acá. Entonces, en ese cambio y en ese bienestar, teniendo en cuenta eso, nosotros estamos generando movimientos en ese sistema. ¿Por qué generamos movimientos? Porque nos metemos en el sistema. Cuando nosotros, como terapeutas, hacemos una intervención, nosotros lo que estamos haciendo es meternos en el sistema de esa persona que viene a la consulta. Y toda cuestión, esto desde el pensamiento sistémico, ¿no? Toda intervención que uno hace en un sistema genera un movimiento. Y ese sistema nunca va a volver a ser como era, porque ya hay algo que generó un movimiento en el sistema. Sí es cierto que cuando en sistémica hablamos de cambio 1, cambio 2, cambio 3, pero más allá de que se produzca un cambio 1 sería que algo se modifique para que siga siendo lo mismo, ¿no? Para que siga funcionando de la misma, es lo que a veces las familias cuando vienen a consulta o las personas vienen a consulta y dicen, sí, yo hice este movimiento, cambié esto, pero sigue pasando lo mismo. Bueno, hay que ver qué pasó con ese cambio. Sería el cambio para buscar la homeostasis, que el sistema vuelve a buscar su homeostasis. Todos los sistemas buscamos la homeostasis, porque el sistema funciona en homeostasis. Pero lo que hacemos nosotros es, cuando nosotros ingresamos con información, con nuestra presencia, con nuestro afecto, cuando nosotros abrazamos a algún integrante de la familia, estamos comunicando, estamos enseñando nuevos modelos de relación si no había eso. Entonces, nosotros estamos permanentemente ejerciendo nuestro rol terapéutico. Por eso para mí es tan importante que tengamos conciencia de esto, porque muchas veces se dice que nuestra tarea, bueno, no se engloba dentro de lo que es lo terapéutico. No se piensa que puede ser terapéutico porque somos trabajadores sociales, ¿no? Como que tenemos que ir a paliar las situaciones que no hay en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, falta tal cosa, entonces va el asistente social o el trabajador social y lo consigue y se lo da. No, está buenísimo lo de los recursos, por supuesto que hay que ofrecerlos si uno los conoce, hay que brindárselos para que lo sepan, para que puedan resolver y demás, pero nuestra tarea no termina en eso. Eso es simplemente el paso que a veces tenemos que dar para poder trabajar en lo otro, que es lo que va a generar realmente un movimiento dentro del sistema y que va a hacer que esa persona pueda potenciarse, que pueda encontrar sus propios recursos para resolver. Porque lo que buscamos es eso, que la persona pueda encontrar sus propios recursos, pueda encontrar sus propias herramientas, pueda encontrar su propio potencial.
Hoy sabemos que la persona tiene todos los recursos, cada uno de nosotros tenemos todos los recursos y está en nosotros poder encontrarlo. A veces lo logramos solos, sí, tenemos que recurrir a terapia. Uno de nosotros fue a terapia, yo fui un montón de años a terapia. Lo digo y estoy feliz de haber hecho esos procesos terapéuticos. Y les diría que hoy hago de otros tipos de procesos terapéuticos, pero siempre uno está en la búsqueda de su propio self, de su propio interior, de su propio potencial, de todo aquello que nosotros tenemos dentro nuestro y que a veces, por las circunstancias que sean, no lo descubrimos y no lo vemos. Entonces, siempre tenemos que ser conscientes como profesionales que nuestro accionar y cada vez que uno ingresa en el sistema del otro, que ingresamos siempre, cada vez que entramos en contacto con un otro, estamos ingresando en ese sistema. Entonces, eso es terapéutico. Ahí empiezan los procesos terapéuticos. Después podemos hablar de diferentes procesos. Podemos tener procesos que empiezan y terminan en una sola entrevista. Siguiendo con este hilo de mi formación, termino el último año siendo comunitario y voy a un barrio en el partido de San Martín, donde generamos un trabajo comunitario. Estaban generando cooperativas y nosotros trabajamos en la formación y en el trabajo social. Hicimos relevamiento del barrio, hicimos trabajo con las cooperativas, con todas las distintas ONG que estaban en el barrio, y trabajamos, bueno, todo el año con la supervisión, por supuesto, de los docentes. Entonces, toda mi trayectoria fue clínica, toda mi trayectoria fue terapéutica, y así me formé, con lo cual yo no puedo pensar que el trabajo social no es terapéutico, no lo puedo, no entra. Por eso yo estoy convencida de que el trabajo social es terapéutico y nosotros podemos hacer trabajo clínico, porque lo hacemos. O sea, no tengo dudas en relación a esto. Luego de un tiempo me formé en la escuela sistémica, donde hice el posgrado, el máster en terapia familiar sistémica. Tengo mi título de terapeuta familiar sistémica, la terminé, y quedé en la institución, me quedé en la institución, elegí quedarme en la institución, porque si bien la institución está dirigida por psicólogos, por dos psicólogos que son los fundadores, Horacio Cerebrisky y Marcelo Rodríguez Severio, pero a mí me dieron absoluta libertad dentro de la institución, me recibieron con los brazos abiertos y me dieron absoluta libertad para que yo cree dentro de la institución lo que se me vaya ocurriendo y lo que yo vaya sintiendo que podía hacer desde el trabajo social, en una institución dirigida por psicólogos. Yo allí fui coordinadora del área del departamento académico de la institución, coordinaba, por supuesto el director es el doctor Marcelo Severio, y yo durante varios años coordiné el departamento académico de la escuela sistémica. Eh, Coordiné durante, no recuerdo exactamente, casi 12, 15 años, se creó en la escuela un área que era trabajar desde adentro, que surge en el año 2001, eh, a partir de toda la crisis del 2001, se hace una colecta a fin de año para llevar al lugar que nos dijeran que era más carenciado, ¿no? Ese lugar. Bueno, nos contactan con el hogar, con el comedor y guardería La Buena Voluntad del Cielo, que quedaba en Ciudad Oculta. Todo esto en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, allí nos convocan, el que quería participar, por supuesto, yo dije, ya quiero estar, acá este lugar quiero estar dentro de la institución. Éramos dos trabajadoras sociales nada más que había en la institución, una que había empezado un año antes que yo y la otra era yo. Y bueno, y ahí me inscribí para ir, y bueno, y cuando fui yo dije, bueno, acá hay que hacer algo, acá tenemos que generar algo más que no sea esto de lo asistencial, ¿no? De llevar. Y ahí propuse armar un espacio de trabajo con las familias del barrio. Le preguntamos a quien dirigía, a quien dirige la guardería y el comedor, nos dijo que sí, estaban absolutamente necesitando
lo que fuera, porque vivían a través de las donaciones y de lo que iban recogiendo, y tenían en el comedor en esa época, estaban dando de comer alrededor de 500 niños y 500 familias del barrio. Las familias no es que comían ellos almorzaban los niños en el comedor y a la noche les daban una vianda de comida, o sea, en realidad a la noche, a las 5 de la tarde pasaban las familias y ellos les daban una vianda con comida, que era la comida que tenían para el día, para la familia. Así que tenían una población sumamente interesante y ahí empezamos a decir, bueno, vayamos a ver qué es lo que vamos pudiendo hacer, porque uno no sabe qué respuesta vamos a tener desde las personas. Bueno, la verdad que la experiencia fue maravillosa, logramos un proceso que estuvimos casi 12, 15 años trabajando con los sistemas familiares, íbamos 2 veces al mes, trabajábamos en procesos terapéuticos. Nosotros trabajábamos con familias multiproblemáticas, porque son familias que tienen infinidad de situaciones, problemas, y ellos traían aquel punto que querían resolver. Y ya no nos quedábamos en lo asistencial, ya no trabajábamos en, bueno, el documento pueden ir a tramitarlo a tal lugar. Y no digo que esté mal, por favor, está bien porque la gente necesita tener esto que son cuestiones que son básicas, como decía, necesidades básicas que las necesitan cubrir. Ahora, quedarnos solamente en eso no es la idea. No es la idea, por lo menos, que me mueve. A mí no me mueve quedarme solamente en eso. Yo creo que Eli, nosotros, sí, ¿recordás de aquel tiempo algún caso particular que quieras compartir de estas intervenciones? Que deben haber muchísimas, pero alguna de esas que siempre quedan en la memoria de intervenciones que hayas hecho en ese barrio. mira, me acuerdo una señora, allí teníamos un dispositivo íbamos, más o menos éramos 8 profesionales, yo coordinaba toda la actividad, entonces íbamos, siempre trabajábamos en dupla terapéutica. Entonces cada dupla tenía sus familias que entrevistaban, las familias que llegaban nuevas a la consulta, hacía las entrevistas de admisión yo, y entonces después las derivaba a las duplas para que las duplas pudieran atender, porque estábamos 3 horas, no más de eso, por los horarios en que hay que entrar y salir del barrio por una cuestión de seguridad. No seguridad planteada por nosotros, seguridad que lo planteaba la gente del comedor y la guardería, porque había que meterse adentro del barrio. Bueno, en esos procesos de admisión que hacía, una de las admisiones que hago es una señora de unos aproximadamente 60 años, y bueno, estaban todas las duplas con casos, y dije, bueno, la atiendo yo. Empezó, se enganchó muy bien conmigo, tuvimos muy buen rapport, y bueno, empezamos a trabajar juntas. Esta señora venía puntualmente todos los viernes que asistíamos, que como les conté era viernes por medio. Se arreglaba, se peinaba, se maquillaba, venía con su cartera. A las 10 de la mañana, le estoy hablando, nosotros llegábamos y ella la veíamos que venía caminando desde su casa allí. Hicimos un proceso terapéutico que ella estuvo conmigo trabajando aproximadamente 4 años, que finalmente ya venía porque quería encontrarse conmigo, ya necesitaba de ese espacio para poder hablar de lo que le sucedía. Y generó una cantidad de cambios que digamos, donde nos focalizamos puntualmente fue en la relación con su hija mayor. Ella tenía 10 hijos, los cuales la mayoría vivía en el barrio, y la hija mayor había construido arriba de su vivienda. Y tenía muy mala relación, muy mal vínculo con esa hija, ¿no? O sea, la hija se peleaba mucho con ella y ella también se peleaba mucho con la hija. Bueno, empezamos a trabajar en ese proceso que hacíamos cada viernes que venía. Y entre una de las cosas, a partir del desarrollo del genograma, yo me especialicé mucho en el tema de genograma, trabajo mucho con estas técnicas, son técnicas que son simples para los otros, porque entonces empiezan a ver el dibujo, empiezan a ver el mapa de su familia, ¿no? Ver qué sucede dentro de esto, dónde estoy yo, cuál es mi lugar, qué me pasa con esto, qué me pasa con aquello. Y en ese genograma, en general yo cuando trabajo así con pacientes trabajo con cartulinas, con colores, los hago que me digan, si no lo saben hacer, lo voy armando yo, pero bajo la indicación de lo que ellos me van contando. Y en ese dibujo, cuando armamos el dibujo, me dice que esa hija es hija de su marido. Ella tiene un marido y que con ese marido tiene todos estos 10 hijos. Empezamos a continuar poniendo y en un momento comienza a llorar. Cuando comienza a llorar, le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te despertó esto? ¿Qué sucedió? ¿De qué estamos hablando? Y ahí me cuenta
que ella había sido abusada por su padrastro y que la hija mayor era producto de esa relación, no de su marido. Se angustió mucho, lloró mucho, trabajamos mucho esto que tiene que ver con el duelo. Ella se sentía culpable, la madre la acusaba a ella de lo que había pasado con el padrastro, la echó de la casa, todo lo que implican estas relaciones difíciles cuando se dan estas situaciones que todos sabemos, que hay una negación por parte de la madre, en este caso de la progenitora hacia ella y demás. Trabajamos mucho esto y trabajamos mucho, ella tenía 15 años cuando fue esto, o 14, no recuerdo, sí, 14, 15 años, y trabajamos mucho con perdonarse, porque como ella se sentía culpable de esto, ella sentía que ella había sido, y por supuesto ponía en esa hija todo este enojo y este odio hacia lo que había sucedido, ¿no? Ella estaba muy enojada y muy enojada con ella, porque ella se hacía cargo que ella era la responsable de esto. Entonces trabajamos en esto de que es el perdón, el poder despedirse de esa niña, y el poder perdonar, una vez que uno se perdona a sí mismo, poder perdonar a los que los que estaban, aquellos que nos tenían que cuidar, ¿no? Y trabajamos en esto, que en realidad quien tenía que cuidarla era su madre quien debía protegerla de este señor, que evidentemente ella me contó ese episodio, seguramente habría otros, ella no habló de otros episodios, pero seguramente si esto sucedió, seguramente hubo otros episodios. Entonces, trabajar en esto, ¿no? De que esa persona adulta, esa madre, era quien debía cuidarla y que ella no era culpable de esto, que eran estos adultos que estaban allí que no habían cuidado de ella, ¿no? Hicimos un ritual de despedida de esa, de esa, de ese duelo, ¿no? De esa niña, de esa adolescente eh, que le pasaba, y ella cumplió absolutamente todo. Eh, yo le indiqué lo que tenía que hacer y ella cumplía absolutamente todo. Hicimos un proceso terapéutico real, y digo hicimos porque yo también me enriquecí en ese proceso terapéutico. Entonces, esto también es importante que lo sepamos como profesionales, terapeutas que somos. Nosotros también nos enriquecemos en esos procesos y nosotros también somos transformados por ese vínculo que establecemos con ese otro. Y por eso también siempre, y yo lo remarco siempre, es tan importante la supervisión. Por eso es tan importante trabajar, sí, en casos clínicos y demás, pero siempre tener nuestro supervisor, aquella persona que nos va a acompañar en estos procesos, porque son procesos donde uno entra en relación con el otro. Uno no puede estar ausente del sistema. No somos el sistema, pero entramos y salimos del sistema. Y con esta mujer hicimos eso. Yo entré y salí de su sistema. El proceso lo hizo ella, ¿eh? El proceso lo hizo ella. Yo crecí y yo aprendí, pero el proceso de cambio lo hizo ella. Por supuesto, con las intervenciones y con este ida y vuelta y este vínculo que generamos. ¿Qué le mostramos a ese otro que viene a la consulta? Una nueva manera de vincularse, una nueva manera de entrar en relación con el otro y mostrarle que hay otras maneras, otras formas que van a beneficiarlo, que le van a hacer bien, que va a generar un cambio. Y le mostramos, por lo menos nosotros los sistémicos, que cuando nosotros cambiamos, el sistema cambia, porque ya no somos los mismos, porque ya no nos relacionamos de la misma manera. Excelente, qué buena historia alternativa, qué buen relato, ¿no? Escuchaba la vez pasada y también lo comentaba con otro colega estos días, que lo que sana no son cuál es la técnica, sino cuál es el terapeuta, ¿no? Decía un psicólogo, porque en realidad lo que sana es esta relación terapéutica, esta alianza terapéutica, ¿no? Vos decías, ya lo último venía para encontrarse conmigo, y que si bien para ella era ir a encontrarse con vos, vos obviamente tenías objetivos terapéuticos en esos encuentros, ¿no? Pero fue esa relación, ¿no? La verdad que bueno, eh, y qué amplitud, ¿no? Qué de abordaje que podemos hacer desde el trabajo social. Nada de eso dejaba de ser trabajo social en un proceso terapéutico, obviamente. Así que excelente, Exacto. excelente, Eli. Y estos procesos que vos nos contás que fueron a hacer ahí en Ciudad Oculta, en este barrio, que duraron muchísimos años, donde fueron a hacer procesos terapéuticos con las familias, eh,
qué bueno, ¿no? Este dato que vos mencionás, que bueno, una trabajadora social, o sea, vos, estaba a cargo de la coordinación de otros terapeutas. La verdad qué buen dato, ¿no? Y que, porque eso demuestra la amplitud y los alcances que tiene nuestra profesión también. Eh, Exactamente. Tengo entendido que esto quedó registrado en un libro, ¿no? Se compiló todas estas experiencias y se creó un libro. Si nos contás algo de esto. Dale. Sí, a partir de esa experiencia y de todos esos años que estuvimos trabajando y de todo lo que íbamos aprendiendo, esto que dije hoy, ¿no? De lo que uno se enriquece de este trabajo con el otro, de lo que uno se modifique, de lo que uno cambia en el trabajo con el otro, ¿no? Y bueno, a partir de eso surgió esta idea de escribir, en realidad la escuela sistémica propuso a los que estábamos coordinando áreas y que estábamos coordinando algunas actividades si queríamos escribir un capítulo de un libro que iba a sacar la escuela donde se iban a compilar diferentes, justamente, procesos terapéuticos que se realizan en la escuela en diferentes áreas. Y bueno, y una de ellas me proponen hacer para el área de este trabajo que estábamos haciendo, esto que denominamos trabajar desde adentro. Y bueno, y escribí el capítulo justamente que está titulado Profesionales en Trincheras, un abordaje comunitario, ¿no? Y que es la inserción de nosotros como profesionales y de psicólogos, porque el equipo estaba conformado por trabajadores sociales y psicólogos. Trabajamos siempre en dupla terapéutica, siempre era un psicólogo con un trabajador social, y yo estaba coordinando, bueno, como les dije hoy, como les dije hace un ratito, todo ese equipo de trabajo. Y bueno, y este libro se llama Dentro y fuera de la caja negra. ¿Por qué hablamos de caja negra? Porque nosotros hablamos del input y output en sistémica, y entonces, bueno, tiene que ver con eso y cómo nosotros, bueno, generamos movimientos dentro de los sistemas. Y nosotros, con todos estos profesionales que estábamos yendo al barrio, nosotros entrábamos al barrio, o sea, nosotros entrábamos a la comunidad y generábamos movimiento en la comunidad. Nosotros éramos reconocidos. Nosotros al principio nos tenían que ir a buscar a la puerta de entrada del barrio, nosotros entrábamos por una calle, nos tenían que ir a buscar. Ya en el transcurso del tiempo no necesitaban ir a buscarnos porque a nosotros nos respetaban, porque sabíamos lo que hacíamos en el barrio, sabían lo que nosotros estábamos haciendo con las familias y todo el trabajo que estábamos aportando. Y bueno, todo esto está reflejado en un capítulo que escribí dentro de ese libro que tiene que ver con esta tarea, ¿no? Y bueno, así como les decía, esto que tiene que ver con la escuela sistémica, siempre tuve esta libertad y esta apertura de poder proponer, de poder generar cuestiones nuevas, de generar estos movimientos. Yo creo que uno en el devenir de la vida va generando movimientos, diría, ¿no? Vamos generando movimientos, vamos generando cambios, vamos construyendo nuevas cuestiones. Y dentro de esto eh, propuse generar el área de trabajo social. Y hoy la escuela sistémica tiene un área de trabajo social que coordino y tengo dos coordinadoras que me acompañan en el proceso. Vos las conocés, Nahuel, son Gabriela Grigaitis y Paola Raponi, dos colegas nuestras, son dos trabajadoras sociales que también se formaron en la escuela y nos pusimos en contacto y empezamos a pensar esto que tiene que ver hoy con lo que se llama el área. Y el área de trabajo social trabajamos con dos, digamos, como si fueran dos patas dentro del área. Una tiene que ver la formación, tres les diría. Una es el trabajo terapéutico, otro es el trabajo de formación permanente, el hecho de que terminan la diplomatura, que sería la tercer pata, es un diplomado en socioterapia sistémica, donde se forman, que bueno, vos recorriste ese camino, Nahuel, y estoy muy orgullosa con todo lo que has generado y todo el movimiento que has propuesto y que nos has movido a todos, ¿no? Porque cada uno desde su lugar genera movimientos y vos estás generando mucho movimiento Gracias, en gracias. esto que tiene que ver con la clínica, ¿no? De poner de nuevo en Argentina, ¿no? Estoy hablando de poner de nuevo esto de la clínica, a decir, señores, somos clínicos, somos trabajadores sociales clínicos, podemos trabajar en terapia y nosotros hacemos procesos terapéuticos. Y bueno, esta formación nosotros la damos en la escuela sistémica y estamos a cargo de la coordinación. Yo estoy a cargo de la coordinación
con Gabriela y con Paola, que son coordinadoras junto conmigo, y trabajamos en esto, trabajamos en esta formación. Y cuando decía tres patas es porque tenemos la formación permanente, sabemos que quienes terminan el diplomado tienen un espacio como para continuar formándose, no quedarnos solamente con lo que hicimos y ya está, sino que sigamos formándonos en esto, y como están formados en la clínica, también reciben derivación de pacientes que necesitan procesos terapéuticos. Por eso hablo de tres patas, ¿no? El tema de la formación primero, el formar parte del área para la educación y la formación continua, y el trabajo socioterapéutico o terapéutico con las familias o pacientes que consultan, Tal que cual. llegan a la escuela y, perdón, No, no, sí. O sea que son trabajadoras sociales, como una de estas ¿sí? patas, que hacen atención terapéuticas a pacientes, familias, personas que llegan a la escuela Exacto. y muchos de ellos son derivados a ustedes, digamos, a Sí, sí, trabajadoras sociales, terapeutas que atienden casos individuales o familiares. Y algo totalmente. que me pareció muy interesante cuando hice la formación, que es excelente, que me pareció como muy de avanzada, que son trabajadoras sociales las que están al frente de eso. Y no me parece como un dato menor, porque bueno, muchas veces se toma a otros países como referencia y demás, que llevan mucho más tiempo recorrido y donde estas formaciones de avanzada, quienes están al frente son todos trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Hay formaciones de clínica desde el trabajo social, ¿no? Por mencionar en Estados Unidos, donde quienes forman en psicología, psicopatología, en psiquiatría, en derecho, en sociología, quienes dan esas asignaturas son todas y todos trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces me llamó mucho la atención esta formación, que es una formación totalmente recomendable, porque quienes hablan son trabajadoras sociales que han hecho una formación en terapia y han hecho una gran síntesis e imparten esta formación. ¿Y qué fue él y por qué se crearon? ¿Por qué decidieron crear una formación? ¿Por qué se decidió crear el área de trabajo social? ¿Cuál fue la demanda que tuvieron? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue el espacio que vieron? ¿Y por qué pensar en una formación en terapia para trabajadores sociales? ¿Qué necesidad vieron? Esto fue una inquietud mía desde hace muchos años. Yo hace ya, desde el 2001, desde el 2000 que estoy en la escuela, así que imagínense que hace 24 años que formo parte de la escuela sistémica. Y siempre sentí que esto que les dije, yo cuando me conecté con la sistémica, dije la sistémica para los trabajadores sociales. O sea, no tuve ni la más mínima duda de que teníamos que ese era nuestro marco teórico. Ojo, hay otros, está la Gestalt, hay un montón de marcos teóricos que no estoy diciendo, no estoy diciendo con esto que los otros no son válidos. Cada uno se forma en el marco teórico que siente eh, que se siente cómodo, que siente que es lo que lo identifica y demás. Pero bueno, en mi caso, la teoría sistémica fue como decir, bueno, este es el marco teórico donde yo quiero trabajar. Yo siento que los trabajadores sociales trabajamos en la vincularidad. Sí, como dije al principio, creo que trabajamos en las relaciones, creo que trabajamos con las familias. Es el marco sistémico, nos cierra desde todos los lugares, es el que nos da un marco teórico. A partir de esto, yo dije, ¿por qué no comunicar esto? ¿Por qué no sacarlo a la luz? ¿Por qué no generar dentro de la escuela? Y vuelvo a reiterar, por esta libertad absoluta que yo siento en la escuela, porque esto también es importante, es decir, en toda mi trayectoria profesional, yo siempre trabajé en interrelación con psicólogos y jamás sentí que porque era trabajadora social tenía un lugar menos, ¿no? Como que no estaba formada a la altura de lo que podían ser otras profesiones, como muchas veces yo escucho, ¿no? Esto de que los psicólogos, pero que no quieren, que... Yo la verdad que nunca sentí eso. Yo hice un tránsito, trabajé en la Municipalidad de Tigre, en el área asistencial, trabajé en el equipo San José, que era una institución para madres embarazadas que decidían entregar en adopción. En esa institución yo trabajé 10 años y coordiné durante ese tiempo 7 trabajadores sociales y 3 psicólogas. Las psicólogas estaban a mi cargo. O sea, yo estaba coordinando, o sea, esto lo digo, no es porque sea yo, digo, una trabajadora social estaba coordinando el trabajo de los trabajadores sociales y las psicólogas. Y trabajábamos de manera interrelacionada.
como estamos hablando ahora de lo trans, ¿no? De lo transdisciplinario. Bueno, trabajábamos de manera interdisciplinaria. Tanto la trabajadora social como la psicóloga atendían y trabajaban con la madre que venía a plantear la entrega de su hijo en adopción. Entonces, siempre estuve acostumbrada a eso. Después trabajé en el Instituto River Plate, trabajé casi 20 años allí, y bueno, y allí también estuve a cargo del proyecto de convivencia escolar, cuando recién empezaba, cuando se habían sacado las amonestaciones. Bueno, estuve en la formación de ese proyecto, y después tuve a mi cargo la coordinación de ese proyecto y todo el trabajo que tenía que ver con los alumnos. ¿Y qué es el proyecto de convivencia escolar? Las relaciones, la interacción. ¿Qué está pasando entre el adolescente? Yo trabajaba en el nivel medio, entonces, ¿qué estaba pasando con el adolescente y los profesores? ¿Qué pasaba en esto? ¿Qué pasaba entre los chicos? Entonces, trabajar la vincularidad, trabajar las relaciones, trabajar esos subsistemas que están dentro del sistema mayor que es la escuela. Por supuesto, después cosas propias de lo que era el gabinete de la escuela, ¿no? Pero fundamentalmente esto, ¿no? Y después, bueno, en la escuela sistémica, como yo le hice todas estas cosas, por supuesto que la escuela sistémica, River y muchos de mis trabajos fueron en forma paralela, como también mi clínica. También atendí en consultorios, pacientes que me llegaban a través de otras personas que yo había atendido, derivados por otras personas que habían consultado, derivados por la escuela sistémica, y se acercaban a la consulta. Y yo también trabajé en procesos y trabajo cuando me derivan. Ahora estoy como en un paréntesis porque me focalicé más en capacitaciones y bueno, y doy capacitaciones en empresas, también trabajé en empresas. Entonces, bueno, voy como buscando nuevas alternativas y nuestras cuestiones y que también tienen que ver con los procesos personales de actividad y de tiempo disponible como para trabajar con uno u otro, pero sigo trabajando en procesos cuando me derivan, y me los derivan desde la escuela, como les dije, desde la escuela, desde instituciones que conocen mi accionar y saben cómo trabajo, y entonces me llaman y me lo plantean. Gente que me conoce en el ambiente, y entonces me derivan otros colegas, incluso colegas psicólogos que me derivan y que me han derivado pacientes para atender, y yo trabajo con clínicas, son procesos puntuales desde esta mirada sistémica, por supuesto que es mi modelo, mi marco teórico desde donde intervengo, pero siempre he tenido esta posibilidad. Y en cuanto a esto que vos preguntás, ¿qué es lo que vimos, no? ¿Qué es lo que vi? En principio, esto que te decía, esto de sentir que esto había que transmitirlo, que los trabajadores sociales tenían que saber esto, que teníamos que tratar de promocionar esto, pero promocionar no porque había que promocionar para tener alumnos, sino para que pudieran ver esta mirada, porque seguramente yo me formé hace muchos años en la universidad, y en este devenir del paso del tiempo, las cosas a veces se han ido modificando y se dejó de pensar y se dejó de ver esta forma o este proceso como tuve yo de formación, donde a lo mejor esos caminos no se llevan adelante o se priorizan otras cuestiones. Entonces a mí me parecía sumamente rico que también pudieran entender esta beta, que también pudieran ver esta beta y convencer y creer que esto también es posible dentro del trabajo social y que esto también podemos desarrollarlo como trabajadores sociales. Y bueno, esta idea se fue gestando y bueno, y se cruzaron en mi vida Paola y Gabriela. La realidad es que la verdad que sola era un proyecto como que sentía que era demasiado para mis procesos personales, me requerían demasiado tiempo, que yo no podía dedicar sola a eso, pero siempre estuvo en mi cabeza esto de poder armar algo dentro de la escuela sistémica. Y lo pienso dentro de la escuela sistémica por esto que les dije, por la formación, porque me daba el marco teórico y me da el marco de formación. Es una escuela que es sumamente conocida acá y en el mundo, entonces esto me daba el marco de formación, porque creo fervientemente en sus directores y en su manera de mirar la vida y en su manera de mirar esto que tiene que ver con los procesos de formación y procesos de atención clínica, y por la libertad que me dieron para poder generar y crear cosas, hacer un marco institucional donde quienes se formaran allí, como bien lo sabes vos, tienen un certificado después de una formación de una cantidad de horas de práctica y de teoría, donde tienen un certificado que, bueno, los habilita como socioterapeutas sistémicos, y que es un aval. Hablar de un certificado de la escuela sistémica es un reconocimiento a nivel mundial. Lo conocen en la escuela sistémica, es conocida y es reconocida en todos los lugares del mundo. Entonces, bueno, tener esta posibilidad a mí me pareció que era realmente de aportar
un granito de arena a esto que tiene que ver con el trabajo social. Y por supuesto, como dije, con el acompañamiento de ellas, ¿no? Ellas cuando me dieron el ok les súper interesó la propuesta y bueno, y estamos trabajando ya hace 4 años, casi 5 años en esto. Primero fue, por supuesto, crear el proyecto, diagramar, pensarlo. Primero hicimos 2 cursos cortos y después nos dimos cuenta que no, que hagamos el diplomado, pensemos en un diplomado para trabajadores sociales. Es exclusivamente para trabajadores sociales, el diplomado que diseñamos. O sea, no hay otras profesiones ni profesiones alternativas. O sea, no hay tecnicaturas que puedan tener el certificado que diga socio-terapeuta sistémico. Para tener el certificado de socio-terapeuta sistémico hay que ser trabajador social. Tienen que presentar el certificado, el título que diga que son trabajadores sociales. Si no, lamentablemente no tienen. Pueden a lo mejor cursarlo, pero no van a tener ese título, no van Bien. a tener ese certificado, ¿no? Excelente. Algo que me llamó muchísimo la atención de todo tu relato es que no dejaste de hablar en ningún momento de la persona, del trabajar con la persona, el trabajar con la persona, trabajamos con un otro, trabajamos con él. La verdad que, bueno, algo que también resonó en otras conversaciones con otros colegas es que muchas veces se abstrae nuestro objeto de intervención, ¿no? La cuestión social, esto, el padecimiento. Y cuando en realidad trabajamos, como escuchamos varias veces en este espacio, en este congreso, trabajamos con personas. Este es nuestro objeto de estudio e intervención. Personas que sufren, personas que padecen, personas que atraviesan situaciones de malestar subjetivo, de malestar en la familia. Son personas, y bueno, fue algo que en todo tu relato vos no paraste de hablar del trabajo con la persona, el trabajo con el otro, con la familia, y ese es el objeto de estudio del trabajador social, de intervención. Trabajamos con un otro. Muchas veces decimos, bueno, no solamente hago un informe social y listo. No, eso tiene repercusión después en la persona, en el sistema familiar también. Y si bien cuando vos también mencionabas, ¿no? Cuando iban al barrio, listo, sí, le brindaban información acerca de dónde tramitar el DNI, acompañaban alguna gestión, pero hacían el seguimiento de esa situación, de ese caso de la persona. A ver, una persona tramite un DNI o tramite algún recurso material, poder hacer un seguimiento, cómo repercute eso en la persona, contar con su nuevo DNI, ¿no? ¿Qué beneficios trae? ¿Cómo eso impacta en el sistema familiar? O sea, y eso tiene que ver también, me parece, con un posicionamiento que tiene que tomar cada profesional, porque quizás vos fuiste como muy en la escuela sistémica, como vos decís, ¿no? Nunca sentiste esto de que, bueno, vos sos trabajadora social, esto sí o esto no, pero muchas veces sucede en otras instituciones, en otros espacios donde esto no pasa, donde un trabajador o una trabajadora social atiende, no sé, decenas de situaciones por día y muchas veces, bueno, hace falta también un posicionamiento del profesional, decir, a ver, yo voy a atender a esta persona, ¿por qué no citarla una vez más, hacer un seguimiento, digamos? Y tiene que ver también con un posicionamiento para que con eso se empiece a sentar precedentes, ¿no? Empezar a levantar la voz desde ese lugar y decir, yo trabajo con personas, necesito escuchar a la persona, necesito tenerla cara a cara, necesito, en cuanto sea posible, escuchaba a una trabajadora social que decía a mí, que trabajaba en un gabinete de una municipalidad. Entonces, compartía un espacio amplio con un montón de escritorios y oficinas alrededor. Y ella dice, yo tengo que escuchar a las personas. Y la gente venía, se largaba a llorar delante de ella, contándole situaciones de violencia, situaciones totalmente angustiantes. Y alrededor se empezó a dar cuenta, decirle a esta trabajadora social le tenemos que dar, aunque sea un gabinete que entre en 2 sillas, pero tiene que estar sola. Entonces ella consiguió poder estar sola con las personas para cuando venía. Entonces se trata también de esto, de posicionarnos, que no estamos pidiendo locuras, sino que estamos pidiendo también medios laborables que sean legítimos para nosotros. Necesitamos de esto. Vos te tocó igual manera, Eli, si bien con otros profesionales, tuviste la dicha de que respetaran tu trabajo, que lo entendieran, porque demostraste que era lo que un trabajador social podía hacer, pero te pasó en el mismo colectivo profesional con colegas trabajadoras y trabajadores sociales, que cuando vos relatabas tan apasionadamente lo que hacías y lo que estabas haciendo, y notaste que por ahí les hacía ruido, te decían, esto no sé si nos compete, no sé, ¿notaste eso con colegas? Mira,
particularmente no me lo cuestionaban, por ahí no me lo cuestionaban directamente a mí, creo que a veces también uno transmite dónde está parado, ¿no? Dónde está posicionado, qué es lo que hace. Yo no lo he recibido, pero sí, sí hay comentarios y sí uno escucha y uno sabe, o sea, ya te digo, no directamente a mí, la verdad que yo nunca tuve esa dificultad o ese planteamiento donde me digan, no, este no es tu rol, esto vos no lo podés hacer. La verdad, nunca lo hice. En realidad, siempre en todas las instituciones donde trabajé, inclusive me hiciste acordar cuando mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Tigre, en el área de bienestar social y tal cual. Trabajaba en un espacio que era gigante, en el medio donde se tramitaba todo, se tramitaban trámites administrativos, exenciones de impuestos, de todo. Cada escritorio era como una oficina y en el medio estaba yo instalada ahí con mi recién recibida, viendo a ver qué hacía y la gente venía. Y bueno, yo no solamente le tramitaba el anteojo que querían, porque cuando necesitaban algo que era gratis, a la asistente social, me decían, a la esa época se llamaba asistente social, al asistente social. Y yo le tramitaba porque uno lo veía, pero y me iba a la casa a visitarlos, trabajaba con ellos, les hacía las entrevistas. Y pasaba lo mismo, se largaban a llorar delante de todo el mundo, porque uno crea el clima, es decir, uno le da al otro el espacio para poder conectarse con sí mismo, para poder ver si trabajar con uno. Entonces, ese espacio es rico por eso, porque uno empieza a reconocer al otro. Qué importante que nosotros seamos alguien para un otro. ¿Cuántas personas de las que nosotros atendemos y que se acercan, ya sea en una municipalidad donde generalmente nos ponen para tramitar estos, ¿no? El anteojo gratuito, los remedios de no sé dónde, el paquete de la bolsa de comida, ¿no? Donde nos ponen en ese rol. Pues está en nosotros salir de ese rol. Vos me podés decir, sí, tu tarea es esta. Ok, yo voy a cumplir mi tarea, porque bueno, si te digo que sí al trabajo, tengo que cumplir con mi tarea, pero yo le voy a decir, esta no es solamente mi tarea. Y con mi accionar voy a generar algo diferente. Y entonces, cuando yo valido al otro, cuando el otro se sienta delante de mí y me dice, te hablo de los anteojos porque me acuerdo de una persona venía a verme, vos me hablabas de mis experiencias, ¿no? En la clínica, y ahí era bien, si uno lo quiere pensar, era bien asistencial, ¿no? Recetar y dar el ok, la trabajadora social tenía que dar el ok para que le dieran los anteojos gratis. Entonces, más allá de que obviamente se los daba porque había ido a verlo a su lugar de vida y obviamente sus condiciones no daban para que pudiera pagar un anteojo, estamos hablando de un anteojo, ¿no? O sea, pensemos en la situación que si la persona no los tenía, no podía ver adecuadamente el contexto, lo que le pasa, las relaciones con nosotros. Y si bien eso estaba, yo me sentaba a escucharlo. Y le decía, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te pasó? ¿Qué necesitas hoy de mí? Pero en el vínculo, en reconocerlo como un otro, es darle entidad al otro. Y esto es lo que hacemos. Y acá venimos a pensar si eso es terapéutico o no terapéutico. Es terapéutico. No hay dudas. Cuando yo te valido, cuando uno como madre valida al hijo, o vos como padre validás a tu hijo es un otro, o sea, se siente que forma parte de este sistema, que forma parte de este mundo. Si yo no los valido, si yo no los reconozco, si yo no le doy entidad a ese otro no internamente construye su no existencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando más allá que le damos el anteojo, que le damos la bolsa de comida, que le damos los remedios, que tramitamos el DNI, más allá de todo eso, estamos validando a un otro? Y una palabra nuestra en ese proceso que estamos teniendo con el otro construye una nueva realidad para el otro, porque el otro empieza a construir diferente. Y cuando empieza a construir diferente, empieza a modificarse y modificar su entorno. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿es terapéutico? O sea, yo no puedo ni cuestionarme. O sea, para mí no es un cuestionamiento si lo nuestro es terapéutico o no es terapéutico. Lo nuestro es terapéutico. Y cuando, ya te digo, yo no tuve el contacto directo con otros profesionales que me dijeran que no es terapéutico. Siempre tuve el reconocimiento de esto. Cuando he escuchado hablar de esto, yo vuelvo a insistir, todo depende de cómo uno se posiciona en la vida y cómo uno piensa y se posiciona en la profesión.
eh, ¿quién me puede venir a cuestionar a mí que esta señora que conté hace un ratito que hizo todo este proceso de 5 años no vivió un proceso terapéutico? ¿Quién me puede venir a decir a mí que eso no es un proceso terapéutico? ¿Quién me puede venir a decir a mí que este señor que vino durante un año, cada 2, 3 meses, primero a pedir los anteojos y después venía a hablar de lo que le pasaba, necesitaba sentirse reconocido por un otro, porque no tenía con quién? Lo trataban que era una persona psiquiátrica, entonces no tenía con quién. La familia no le daba espacio para esto. Entonces venía a verme porque necesitaba hablar con alguien que lo reconociera como persona. Eso no es terapéutico. Por supuesto, estoy formada, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de que estamos hablando de una charla de café, no, estoy hablando de la formación, de formación continua, de supervisar, de estar, ¿no? Estoy hablando profesionalmente. Eso es terapéutico. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir que nuestro trabajo no es terapéutico. Cuando yo trabajaba con las madres embarazadas, que llegaban a la institución planteando que querían entregar al hijo en adopción. O sea, estamos hablando de un desprendimiento del vínculo con esa criatura que estaba en su panza. Y el proceso que hacíamos con esas mamás, eso no es terapia, eso no es terapéutico. Por eso es como que esta cabida del preguntarse de lo terapéutico o no terapéutico, es terapéutico. Yo no tengo la más mínima duda que es terapéutico. Y que estamos capacitados para hacerlo. No es que lo pueda hacer solamente un psicólogo. No, nosotros estamos capacitados para hacer esto. Por supuesto, teniendo en claro, y vuelvo a decir, nuestra injerencia es el campo relacional, es el campo comunicacional, es el campo de las relaciones humanas, es el campo de la vincularidad, y allí es donde trabajamos. Y como entramos en vincularidad con el otro, nosotros vamos a trabajar ese vínculo y vamos a ingresar en ese mundo de la otra persona, en esa red que tiene que ver con lo vincular, con lo social. Y eso es netamente donde yo ingreso y donde a mí esto es incuestionable en cuanto a, y por eso soy una convencida de esto, y a lo mejor soy vehemente en esto que transmito, pero lo siento así. Siento que ese rol lo tuve siempre y que desde ese lugar lo tuve siempre y desde ahí me fui formando para tener las mejores capacidades, para poder dar lo mejor de mí a nivel profesional, por supuesto. Y humano también. ¿Qué somos? Somos seres humanos. Somos seres humanos que entramos en contacto con un otro. Y a partir de ese entrar en contacto con un otro, le damos entidad a ese otro. El otro es reconocido por alguien. Y nosotros somos reconocidos por el otro. Porque acá es un juego relacional, es un juego vincular. Nosotros reconocemos y el otro nos reconoce. Y por eso es tan importante que nosotros nos reconozcamos como terapeutas y como profesionales de la clínica y del trabajo social clínico y terapéutico. Si nosotros no nos reconocemos de esa forma, y es muy difícil que el resto nos reconozca. Si nosotros no nos posicionamos desde este lugar, es muy difícil que el resto nos posicione. ¿Por qué nos va a posicionar el resto? Somos nosotros los que nos tenemos que posicionar. Tal cual, tal cual. Sí, muy importante también lo que mencionabas, ¿no? La importancia de tener formación posgradual, ¿no? No solo la carrera de grado de trabajo social, sino que esto que mencionás, la constante formación, supervisión, que siempre lo estuvo presente en tu discurso también, de que es importante formarnos en esto. Por eso Totalmente. es tan interesante el área que tiene la escuela sistémica, el área de trabajo social, y el diplomado dura un año y ¿en El qué di- fecha hay que inscribirse para las que están interesados en participar? ok, hay que inscribirse a principio, o sea, el diplomado empieza en abril, dura de abril a diciembre y se cursa los sábados, un sábado al mes, todo el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ahí damos todo teoría. Y bueno, teoría, por supuesto, siempre ponemos ejemplos y trabajamos con ejemplos porque es lo que más nos enriquece y donde podemos afianzar esto que tiene que ver con lo teórico, ¿no? Pero la idea es que puedan transmitir y puedan cursar todo lo que es la parte teórica. Y los jueves, durante 3 horas, de 6 a 9 de la noche, trabajamos allí
todo con clínica, todo con cuestiones prácticas. Trabajamos todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en la mirada sistémica desde el trabajo social. Y ahí trabajamos todo con casos clínicos y, bueno, primero con intervenciones, se dan ciertos contenidos como para saber cómo se interviene, cuáles son las intervenciones desde lo sistémico, y después empezamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con la práctica. Así que la verdad que es una formación muy completa, es muy enriquecedora y, y bueno, y de alguna manera le da un marco a esto, un marco teórico, ¿no? Es decir, esto de poder otorgar un diploma donde estemos diciendo que somos socioterapeutas sistémicos, bueno, nos da como ese marco, esto que decimos, ¿no? Que a veces necesitamos como no quiero decir el papel, porque creo que es mucho más que el papel. Creo que la formación nos da justamente esto que tiene que ver y esto que venimos hablando, esto de reconocernos en este lugar, esto de poder pensarnos en este lugar y que es un rol y que es algo que como trabajadores sociales podemos desarrollar, que esto no está solamente supeditado a determinadas profesiones y otras no, por supuesto, no a todo el mundo, por eso hablo de que solamente son trabajadores sociales los que cursan este diplomado y esta formación, pero sí podemos pensarnos desde este lugar, ¿no? Y empezar a crear como, y no quiero decir conciencia, pero sí esto de entender que nuestro ser profesional, nuestra formación de base, que es el trabajo social, nos habilita esto, siempre obviamente que nos formemos y que estemos, como dije, siempre en permanente formación y supervisión. La supervisión también tiene que ver con la formación y con esto de construirnos como terapeutas, ¿no? Sí, aparte vuelvo a reiterar, por lo que yo conozco, he indagado, creo que es única en el país esta formación, porque, como vos decís, que es destinada a trabajadores sociales para formarlos como terapeutas, ya que si bien hay otras formaciones, obviamente, a lo largo y a lo ancho del país, pero que son formaciones afines, ¿no? A distintas profesiones. Hay formaciones en terapia que son afines a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, psicopedagogos, pero la que tiene esta formación es que es exclusiva y destinada a trabajadoras sociales y trabajadores sociales y está dictada por trabajadores y trabajadoras sociales, que eso lo hace muchísimo más rico. Así que 100% recomendada para que quienes les interese conocer lo clínico, lo terapéutico desde el trabajo social, es esta formación que nos cuenta Eliana de la Escuela Sistémica, del área, podemos decir ahora, de trabajo social de la Escuela Sistémica. Así que bueno, Eli, Totalmente. se nos acabó el tiempo. La verdad que decirte gracias, gracias por el tiempo que destinaste, gracias por el intercambio, gracias por la disposición, por la buena disposición, por la amorosidad de siempre. Así que bueno, te agradezco un montón por decidir colaborar y participar en este espacio. Gracias, muchísimas gracias a vos y como te dije al principio, la verdad, estoy súper contenta con todo lo que estás haciendo y con todo lo que vas generando y vas gestando a partir de este interés tan fuerte que tenés desde el primer día que te conocí en el diplomado y en la formación. Siempre tuviste esto en tus aportes y en tus ganas de crecer y de darle visibilidad a todo esto, ¿no? Y realmente lo estás generando. Así que muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por darme este espacio y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Excelente, muchas gracias y gracias a todas las personas que están participando de este evento. Seguimos con mucho más, así que gracias a todos los que están allí. Hasta luego, nos vemos, chau chau. Chao, chao.